Para oreja. Para oreja. Para oreja. Para oreja. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es IE Contigo. IE Contigo. El programa de radio del Instituto Estatal Electoral para ti. Bienvenidas y bienvenidos. Para oreja. Para oreja. Por la red estatal de Hidalgo Radio. Amigas y amigos, muy buenos días. Les saludo con gusto, Leonel Hernández, en una emisión más de este espacio radiofónico titulado IE Contigo. Es un programa que hacemos desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y que llega hasta ustedes con el apoyo siempre de la red estatal de Hidalgo Radio. En esta semana estamos compartiendo los micrófonos Laura Muñoz y su servidor Leonel Hernández. Muchas gracias, Leo. Les saludo con gusto, queridos radioescuchas, y les doy la bienvenida a este espacio. Como ustedes saben, el fin es compartir información actual en materia político-electoral, educación cívica y cultura democrática. Así que los invito a que hagamos contacto a través de nuestras redes sociales. Como ustedes saben, pueden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, en donde nos encuentran como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, y en Twitter en nuestra cuenta @IEEHidalgo. Por supuesto, no dejen de visitar nuestra página web www.ieehidalgo.org.mx, donde además podrán encontrar más sobre el quehacer de nuestra institución. Como saben, la organización de las elecciones no es cosa fácil. Conlleva un despliegue importante de recursos humanos y económicos para poder llevar a buen fin las elecciones. El organismo que está a cargo de las elecciones a nivel federal es el Instituto Nacional Electoral, que todas y todos conocemos por sus siglas como el INE. Y bueno, los organismos encargados de las elecciones locales son los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas llamados OPLES. Para la realización de las elecciones se coordinan los OPLES con el INE. Esto con el objetivo de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y los locales. En nuestro caso, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo es el encargado de organizar las elecciones locales, con una estrecha colaboración del INE. Así que, para saber un poco más acerca de las funciones que realiza este instituto, acompáñennos a escuchar la siguiente cápsula. La importancia de los organismos públicos locales, o mejor conocidos como institutos estatales electorales, son de suma importancia, porque son los encargados de la organización de las elecciones en su estado para la designación de gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, integrantes de ayuntamientos, jefes delegacionales, jefe de gobierno, entre otros. En nuestro caso, solo gobernadores, diputados locales y ayuntamientos. Por ayuntamientos nos referimos a presidentes municipales e integrantes de los ayuntamientos, que son presidente o presidenta municipal, síndicos y síndicas, delegados y delegadas, así como regidores. Nuestras funciones como Instituto Estatal Electoral son garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad, preparación de la jornada electoral, imprimir documentos y producir los materiales electorales, efectuar el escrutinio y cómputos con base en los resultados de las actas de cómputo distritales y municipales, declarar la validez y otorgar las constancias en las elecciones locales, efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo de la entidad, implementar y operar el programa de resultados electorales preliminares conforme a las reglas emitidas por el INE, verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de encuestas o sondeos de opinión en la entidad, organizar, desarrollar y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana en la entidad, supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la entidad durante el proceso electoral, ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral, informar al Instituto Nacional Electoral sobre el ejercicio de las funciones delegadas. Como se dan cuenta, tenemos muchas funciones de suma importancia para nuestra entidad.
Como acabamos de escuchar, la importancia de las funciones que tienen los OPLES permiten llevar a cabo las elecciones en los estados conforme a lo que dicta la ley. Y no solo eso, Leo. Cuando no hay elecciones en los estados, los OPLES no dejan de trabajar. Se dedican a otras tareas que van relacionadas con la vida democrática de nuestro país. Así es, Laura, una de las actividades que realizamos cuando no estamos en proceso electoral es el fomento de la participación ciudadana. Un ejemplo de esto son las elecciones escolares. Y es que en este instituto, a petición de las escuelas de nivel básico y medio superior, también nos encargamos de ayudarles a realizar sus elecciones escolares, donde eligen jefes de grupo, por ejemplo, hasta la sociedad de alumnos también o los propios consejos estudiantiles. Esta actividad es muy relevante porque involucra a la juventud en el mundo de la democracia. En estas elecciones escolares se les dan unas charlas previas donde se les explica cómo es el desarrollo de una elección, la importancia de su participación. También se seleccionan a las personas que fungirán como funcionarios de casilla y se les explica cuáles serán sus funciones. Recordemos por quién está integrada una mesa directiva de casilla. Y es que una mesa directiva de casilla la componen una o un presidente de casilla, una o un secretario, escrutadores y suplentes generales. La función de la o el presidente de casilla es recibir la documentación y los materiales electorales, verificar que estén completos, comprobar que se entregue lo señalado en la lista, contar las boletas, guardarlas y cerrarlas en la bolsa designada y firmar el recibo correspondiente, así como recibir a los votantes y solicitar sus credenciales. Por otro lado, la o el secretario de casilla tienen que llenar el apartado de instalación de casilla del acta de votación. Cuenta una por una las boletas recibidas sin desprenderlas de los blocks. Una vez que el presidente de casilla vocea el nombre de la persona que va a votar, él o la secretaria busca el nombre en la lista nominal y una vez que se encuentra el nombre del ciudadano, lo marca con el sello de voto en la lista nominal y al final de la votación registra los resultados. Los escrutadores arman la urna, colocan el cancel junto con el presidente y revisan que las urnas de votación no queden cerca de otras urnas en la misma casilla. Esto para evitar que se depositen por error votos en casillas incorrectas. Marcan el dedo de los electores con la tinta indeleble una vez que hayan votado y le devuelven su credencial. Al final, las y los escrutadores son los encargados de contar los votos. Los suplentes generales deben presentarse en la casilla antes de la instalación y en caso de ser necesario ocupar un cargo en la mesa directiva de casilla, si no acuden los miembros que han sido designados para tal tarea. Estas mismas funciones son las que realizan los alumnos durante su jornada electoral y es que en una época de malestar social, de insatisfacción de los jóvenes con la política y en la que surgen movimientos muy diversos de protesta en todo el mundo, la participación juvenil se hace más importante. Los jóvenes de hoy son considerados como líderes del mañana. Invertir en los jóvenes de hoy es una manera de fomentar la paz, la democracia, la estabilidad, la seguridad y el desarrollo sostenible del futuro. Sin embargo, entre los jóvenes existe una resistencia a la participación activa en temas de gobernanza. Hoy los jóvenes son más críticos que apáticos. No es cierto que los jóvenes no estén interesados en la política. Lo que ocurre es que sienten que la oferta política no concuerda con sus preocupaciones, ideas e ideales de la política democrática. Sienten que sus prioridades están insuficientemente tratadas en el actual debate político. Los jóvenes son participantes del sistema democrático, expresan ideas y preferencias y defienden intereses diversos. Tienen interés político y también percepciones de cómo influir mejor en este sistema, incluso antes de que alcancen la mayoría de edad. Algunos de ellos son aún más activos que la mayoría de los adultos, por ejemplo, a través de las elecciones escolares, como ya se los veníamos comentando. El índice de votación de los jóvenes suele ser menor que el de los adultos. Sin embargo, hay otras formas en que los jóvenes participan en la vida democrática. Los jóvenes han ampliado su participación de formas muy diferentes a través de métodos no convencionales, por ejemplo, participando en manifestaciones y expresando sus puntos de vista políticos en los medios de comunicación en red. Consideran que estos métodos son una forma eficaz de hacer oír su voz. Finalmente, podemos decir que los jóvenes son tan diversos como los adultos, tienen interés político y percepciones sobre la mejor manera de influir en la vida de su sistema político. Forman parte de la democracia, pero a menudo sienten que sus prioridades no son abordadas en el debate político. Están llenos de buenas ideas sobre cómo mejorar su representación y el sistema democrático en general. Por esto, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo coadyuva con acciones como las elecciones escolares para fomentar de manera temprana la participación de la juventud en la vida política. Es momento de hacer una pausa. Mientras tanto, les invito a que nos sigan por medio de las redes sociales de nuestro programa. En Facebook nos encuentran como IE Contigo y en Twitter como @IEE Contigo.
Regresamos. Que nos sigues escuchando en IE Contigo. IE Contigo. Comunícate por teléfono al 71 108 48 O 71 110 69. o bien al 01800 552 33 33. En Facebook y Twitter somos IEEH Contigo. Síguenos. Síguenos. Amigas y amigos, estamos de regreso en IE Contigo, una producción del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que llega hasta ustedes a través de las diferentes emisoras que componen la red estatal Hidalgo Radio. Nos encontramos platicando sobre las elecciones escolares que realiza el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, de cómo es que se les capacita a los alumnos y alumnas acerca de la importancia de las elecciones y cuáles son las funciones de las personalidades, estas figuras que integran la mesa directiva de casilla. Así es, Leo. Esta actividad ayuda mucho a que la juventud tenga un acercamiento con la vida democrática y pueda participar en ella. El año pasado se atendieron a un total de 30 escuelas en 10 municipios y a un total de 9.620 alumnos que participaron en estas elecciones escolares. Nos han preguntado padres de familia y maestros ¿cómo puede su escuela participar en estas elecciones escolares? Es muy fácil, Leo. Por medio de la dirección de su escuela, deberán enviar un oficio dirigido a la consejera presidenta de este instituto, licenciada Guillermina Vázquez Benítez, solicitando el apoyo en su elección escolar. Y bueno, si usted requiere de más información, puede comunicarse a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que le atiende en el teléfono 71 70207 en la extensión 236. Ahora, como ya lo saben, hoy es 2 de octubre, una fecha sensible en la historia de nuestro país, donde recordamos la masacre de Tlatelolco, actos que se dieron en el año de 1968 y que forman ahora un recuerdo de actos lamentables que no se deben repetir jamás. Vamos a escuchar más sobre este día que marcó la vida de nuestro país. Adelante. El movimiento de 1968 en México fue un movimiento social en el que, además de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes y profesionales en la Ciudad de México y estados como Coahuila, Durango, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, constituidos en el órgano directriz del movimiento denominado Consejo Nacional de Huelga. El movimiento contó con un pliego petitorio del CNH al Gobierno de México de acciones específicas como la libertad a presos políticos y la reducción o eliminación del autoritarismo. De fondo, el movimiento buscaba un cambio democrático en el país, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la renuncia del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, que consideraba autoritario. El Estado mexicano, que caracterizó el movimiento como el intento de derrocar al gobierno, instaurar un régimen comunista como parte de un plan subversivo de proyección internacional, y lo criminalizó, argumentando que sus participantes eran terroristas, delincuentes o un peligro para la seguridad nacional. Por ello, fue reprimido continuamente durante el transcurso del mismo, y con el fin de terminarlo, el 2 de octubre de 1968, penetró la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, logrando disolver el movimiento en diciembre de ese año. El hecho fue cometido de manera conjunta como parte de la Operación Galeana por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, la Dirección Federal de Seguridad,
la llamada entonces Policía Secreta y el Ejército Mexicano, en contra de una manifestación convocada por el CNH, de acuerdo con lo dicho por sí mismo en 1969 y por Luis Echeverría Álvarez. El responsable de la matanza fue Gustavo Díaz Ordaz. La Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del pasado de la Procuraduría General de la República del Gobierno de México concluyó en 2006, en su informe histórico presentado a la sociedad mexicana, que el movimiento estudiantil marcó una inflexión en los tiempos políticos de México. Fue independiente, contestatario y que recurría a la resistencia civil y se potenció con las demandas libertarias y de democratización que dominaban el imaginario mundial. El mismo informe concluyó que durante el movimiento el gobierno mexicano aplicó sus mecanismos de control y disuasión que solía utilizar frente a la disidencia social, lo caracterizó como subversivo. En lugar de encontrar formas de atender las legítimas demandas, optó por reprimirlo y aniquilar su dirigencia y al sector que consideró más combativo. Para ello recurrió a detenciones ilegales, maltratos, torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, criminalización, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, caracterizando dicha fiscalía el uso de la fuerza institucional del Estado mexicano como criminal. En los hechos, fue activa la asesoría, presencia e inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, bajo la Operación Litempo. El número de personas asesinadas, heridas, desaparecidas y encarceladas es impreciso. Algunas víctimas de dichas acciones intentaron caracterizar la masacre de Tlatelolco ante tribunales nacionales e internacionales como un crimen de lesa humanidad y un genocidio, afirmación que fue sustentada por la Fiscalía Mexicana, pero rechazada por sus tribunales. También intentaron llevar a los autores materiales e intelectuales de los hechos ante la justicia. En el 50 aniversario de la masacre, el gobierno mexicano reconoció los hechos como un crimen de Estado y constituyó una política de reparación a las víctimas. Algunos politólogos, historiadores e intelectuales como Carlos Monsiváis coinciden en señalar que este movimiento y su terrible desenlace incitaron a una permanente y más activa actitud crítica y opositora de la sociedad civil, principalmente en las universidades públicas, así como propiciar la radicalización de activistas que optaron por la clandestinidad y formar guerrillas urbanas y rurales, las cuales fueron reprimidas en la llamada Guerra Sucia en México. Actos lamentables que esperamos no se vuelvan a repetir en ningún lugar del mundo. Y cambiando de tema, les compartimos que las y los consejeros electorales y el secretario ejecutivo de este instituto asistieron al foro Participación Política de los Pueblos Originarios Migrantes, organizado por la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, AC, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas en Ciudad Juárez, Chihuahua. En el marco del foro Participación Política de los Pueblos Originarios Migrantes, participaron como panelistas la consejera electoral Miriam Saray Pacheco Martínez con el tema Mecanismos de Participación y Representación Indígena Migrante, el consejero Augusto Hernández Abogado con el tema Problemáticas de la Participación y Representación Política de los Pueblos Originarios Migrantes. El consejero Francisco Martínez Ballesteros participó con el tema La Mujer Indígena Migrante. De igual manera, participó el consejero electoral Salvador Domingo Franco con el tema Retos de participación política de los pueblos originarios migrantes en la frontera norte. De igual manera, participó la titular de la Oficina para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas del IE, Ariadna González Morales, con el tema Cosmovisiones, Interculturalidad e Identidades Plurales que trascienden a la política. Y en otro orden de ideas, hace ya algunos días, como saben, se aprobó la reforma electoral. En programas pasados les compartimos algunas de las novedades de esta reforma. Así es, Leo. Hoy platicaremos sobre las novedades que trajo la recién aprobada reforma electoral Hidalgo 2019 relativas a la representación de los pueblos y comunidades indígenas.
Y es que se observan cambios significativos al sistema electoral local en cuanto a la operatividad del propio Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, que todas y todos conocemos como el IE, y de inicio se establece la creación de la Dirección Ejecutiva de Derechos Político-Electorales Indígenas. Se trata de un área especializada al interior de este instituto que llegará a fortalecer el trabajo que desde el año 2016 este órgano electoral ya venía realizando respecto de la atención de los asuntos de los pueblos y comunidades indígenas, Laura. Por otro lado, las reglas que se implementarán en la próxima elección para la renovación de los 84 ayuntamientos garantizan la plena participación de las personas indígenas a través del sistema de partidos políticos, en el que podrán competir a través de algún partido político, coalición, candidatura común o candidatura independiente. Las nuevas reglas establecen que los municipios con menos del 35% de población indígena, pero que cuenten con comunidades originarias establecidas en la Ley de Derechos y Cultura Indígena, deberán postular al menos un propietario y un suplente indígena en su planilla. En el caso de que se cuente con más del 35%, el porcentaje de postulación de personas indígenas como integrantes de cada planilla propuesta se irá incrementando gradualmente según corresponda a la población indígena de cada municipio, llegando incluso, Laura, amigas y amigos, llegando incluso a conformarse con un mínimo del 80% del total de postulaciones en la planilla. Esto es algo histórico. Cuando el grupo de población sea mayor al 80.01% en esa municipalidad, entonces estaremos hablando de este 80% del total de postulaciones en la planilla. Otra novedad que veremos a largo plazo es que durante la elección para la gubernatura de Hidalgo será posible participar bajo la figura de candidato o candidata a gobernador o gobernadora indígena. Las y los candidatos podrán ser registrados con el apoyo del 70% de la totalidad de las autoridades comunitarias indígenas. El posible candidato o candidata deberá hablar una lengua originaria, así como conocer y respetar la cultura indígena. Finalmente, amigas y amigos, una de las modificaciones más importantes establecida en el Código Electoral del Estado de Hidalgo es la posibilidad de que los municipios con mayoría de población indígena, como es el caso de Huejutla, de Ixmiquilpan y Zimapán, por ejemplo, puedan migrar del sistema de partidos políticos al sistema normativo interno, también llamado de usos y costumbres, para elegir así a sus autoridades. Recordemos que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación para realizar sus elecciones de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales. Sin embargo, la migración pues no será aplicable para este proceso electoral 2019-2020 que ya tenemos en puerta, pues la reforma electoral local estableció que la fecha límite para solicitar el cambio de modelo entre uno y otro sistema es de 2 años anteriores al día de la jornada electoral, por lo que el próximo caso posible para su implementación sería hasta junio del año 2022. Así es, Leo. Y bueno, pues así es como llegamos al final de este espacio. Pero recuerda que podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @IEE-Hidalgo y en Facebook como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la Red Estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio, así como a Katy Marlene Aguilar Guerrero, titular de la Unidad Técnica de Radio, Televisión y Prensa del IE. En la producción, nuestro amigo Antonio Chávez García, en la voz, Leonel Hernández y Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención, nos escuchamos, hasta la próxima. Por hoy ha sido todo. ¿Escuchaste? IE Contigo. IE Contigo. Por la Red Estatal de Hidalgo Radio. Recuerda que este es un programa hecho para ti en el Instituto Estatal Electoral. Te deseamos un excelente fin de semana.